A las 3 de la mañana en punto, Ma despertó con una implacable sinfonía de alertas que se desbordaban en cascada por su teléfono. El tenue resplandor de la pantalla cortaba la oscuridad de su dormitorio, pintando las paredes con una luz fría y escalofriante. 1, 2, 3, y luego un flujo interminable. 79 notificaciones, todas idénticas, todas portando el mismo mensaje devastador. Fondos retirados. Su pecho se apretó y sus dedos se aferraron rígidos a los bordes del teléfono, temblando a pesar de su intento por mantenerse serena. 3,2 millones de dólares desaparecidos en un abrir y cerrar de ojos, borrados como si nunca hubieran existido. Durante décadas había trabajado en silencio, ahorrado metódicamente, observado el lento crecimiento de su jubilación, cada dólar guardado con sacrificio y desvelos. Y ahora, a las 3:02 de la mañana, toda la suma se había desvanecido sin dejar rastro. La habitación estaba opresivamente silenciosa, salvo por el coro electrónico, el aire frío rozando su piel como si la estuviera burlando. Las palabras de Brent de los últimos meses susurraban en su mente, venenosas y calculadas. Si quería seguir bajo su propio techo, debía obedecer. Firmar los papeles. Garter, silencio. La traición se retorcía en su interior, una daga que nunca imaginó que su propio hijo pudiera blandir. Lo había criado sola, lo había protegido, lo había resguardado de las crueldades de la vida, y ahora él amenazaba su seguridad con un simple gesto de su arrogancia. Los ojos de Mavi ardieron al parpadear rápidamente, obligándose a mirar los dígitos luminosos en la pantalla. Retiro exitoso. Retiro exitoso. Retiro exitoso. Cada notificación golpeaba su corazón como un martillo neumático contra un cristal frágil. No gritó, no lloró. En cambio, inhaló profundamente, contuvo el aire helado de la noche y exhaló lentamente, con deliberación. Contó cada respiración, una tras otra, hasta que el pánico se adelgazó en un filo frío y cortante de claridad. Cuando el amanecer se abrió con desgana en el cielo, se encontró moviéndose con propósito metódico. Café preparado, ropa lista, carpetas de emergencia recuperadas de su escondite detrás de cajas de cereal olvidadas. Esas carpetas, una precaución que nunca pensó necesitar, ahora cargaban con el peso de la supervivencia y la estrategia. Para cuando Brent y Ka aparecieron sin aviso a las 7:45 de la mañana, su presencia ya era irrelevante. Maeve ya no reaccionaba con sorpresa. Khan, vestida con ropa de diseñador que sugería una riqueza sin esfuerzo, observó la cocina con un aire de propiedad, como planeando reformas que no tenía derecho a imaginar. La sonrisa de Brent, casual y fría, lanzó el primer golpe verbal. Firma estos papeles, instruyó. Una refinanciación, nada de qué preocuparse. Pero los papeles permanecían intactos frente a ella, irrelevantes sin el retorno de su dinero robado. La mirada de Mehmet se endureció, una resolución tranquila y ardiente, asentándose como una piedra en su pecho. Cada onza de traición, cada hilo de arrogancia que mostraban sus hijos, afilaba su propósito. Creyeron que se quebraría bajo el peso del engaño familiar, pero subestimaron la profundidad de su preparación, la precisión de sus defensas ocultas. Línea de crédito con garantía hipotecaria. Las palabras en negrita sobre el papel significaban nada para ella, pero todo para sus ambiciones. El aire de la habitación se espesó con tensión. Brent inclinándose hacia adelante, su amenaza un zumbido bajo y peligroso. No me pongas a prueba, dijo, prometiendo una ruina más allá de lo financiero. Las manos de Maeve, ahora firmes a pesar del temblor de adrenalina en sus venas, se aferraron al calor familiar de su taza de café. No se inmutó, no discutió. En su lugar, se movió con calma y precisión, sirviéndose otra taza, la acción deliberada, como solía hacerlo al guiar a un niño terco. La burla de Ka resonó, pero era irrelevante. Los ojos de Maeve, firmes e inquebrantables, se encontraron con los suyos. Dramática, dijo. Estúpida, pensó. Cuando se marcharon con advertencias lanzadas y puertas cerradas, Maeve ya había comenzado el proceso silencioso de preparación, sin gritos desesperados, sin llamadas caóticas, solo movimientos metódicos y estratégicos diseñados para convertir cada intento contra ella en un fracaso para ellos. El mundo fuera seguía indiferente, pero dentro de las paredes de su hogar, una tormenta había comenzado a gestarse, una que ella controlaba por completo. Al amanecer ya había contactado a sus aliados, el gerente del banco al que había guiado años atrás, abogados de confianza y vecinos que durante mucho tiempo habían observado las manipulaciones sutiles de Brent y Ka. Cada paso, cada movimiento calculado estaba guiado por una planificación meticulosa, por un mapeo cuidadoso de pruebas.
por la fría realización de que la justicia exigía más que ira, exigía preparación, precisión y paciencia. Mientras Mabe recorría la casa silenciosa, asegurando documentos, escaneando pruebas y encriptando registros, sintió una claridad inesperada. La traición, aunque aguda y dolorosa, le había dado enfoque. El próximo encuentro no la haría desarmada ni ingenua. Cada retiro, cada documento falso, cada amenaza audaz sería respondida con contramedidas elaboradas al detalle. Y a medida que la luz de la mañana se fortalecía, Mabe sintió el primer atisbo de una peligrosa satisfacción, poder recuperado, estrategia desplegada y una batalla que por primera vez estaba plenamente preparada para ganar. A media mañana, Mabe ya estaba frente a Merced Federal, de pie bajo el toldo gris apagado que enmarcaba la entrada principal del banco. El aire veraniego la envolvía con un calor pesado e implacable, pero ella permanecía impasible. Cada paso hacia la puerta era medido, deliberado. Cada uno cargaba con el peso de la determinación que había cultivado entre noches en vela y una planificación meticulosa. Dentro, el banco olía débilmente a desinfectante y madera pulida, un ambiente estéril que ahora se convertía en el campo de batalla de su guerra silenciosa. Evan Peake, el director de la sucursal y antiguo protegido suyo, apareció en pocos minutos, con una expresión que oscilaba entre sorpresa y preocupación en cuanto la vio. Mabe no perdió tiempo en cortesías. Soltó la carpeta de emergencia sobre su pulido escritorio, el sutil golpe resonando como un mazo en la habitación silenciosa. Dentro de la carpeta estaban los registros minuciosos de las 79 extracciones no autorizadas, cada transacción rastreada hasta la entidad fantasma registrada bajo Brickman Group, una compañía a la que nunca había dado consentimiento y que ahora se volvía central en el plan de Brent y Cap. Los dedos de Bajera se movieron veloces sobre el teclado, una ráfaga de toques y clics intentando contener el caos financiero antes de que escapara a su control. Mabe observaba en silencio, sus ojos repasando las pruebas que había reunido con tanto esfuerzo, capturas de pantalla de transferencias, anotaciones con marcas de tiempo, estados de cuenta, cada registro cuidadosamente archivado. Sentía cómo el pulso del control regresaba con cada segundo, el miedo crudo de la noche anterior, transformándose en claridad calculada. Ese solo intentaban robar sus ahorros de toda la vida, también buscaban apoderarse de su casa. Una demanda de gravamen había sido presentada a nombre de la misma entidad fantasma. El corazón de Mabe, endurecido por la resolución, sintió una oleada de indignación ante la audacia de su traición. Evan asintió, confirmando sus peores sospechas. La mayor parte de los fondos se había movido en menos de un cuarto de hora, dirigidos en su mayoría a nodos de criptomonedas de alto riesgo, y algunos a una cuenta mercantil en Delaware. El tiempo era crítico. Cada momento que pasaba permitía a Brent y Kao oscurecer pruebas, dispersar activos y apretar el lazo alrededor de su seguridad financiera. Mabe no entró en pánico. El pánico era un lujo reservado a los desprevenidos. Ordenó a Evan congelar todas las cuentas de inmediato, iniciar un proceso de reversión y vigilar cada vía por la cual sus activos pudieran moverse. Él se detuvo, mirándola con una mezcla de admiración e incredulidad. ¿Hablas en serio?, dijo, como recordándole que ya no era solo una clienta, sino una estratega al mando de una contraofensiva planificada al detalle. En serio, respondió ella, calma pero firme. El siguiente paso requería intervención legal. Leah Winters, defensora legal comunitaria y aliada de largo tiempo, había estado esperando este momento. Su pequeña oficina, junto al ayuntamiento, olía a desinfectante de limón y transmitía la serena autoridad de quien está acostumbrada a librar batallas de ley y ética. Mabe presentó sus hallazgos: poderes notariales falsificados, registros de la empresa fantasma, retiros no autorizados y la solicitud de gravamen sobre su hogar. Los ojos agudos de Leah repasaron el material, su mente calculando estrategias, cotejando estatutos y precedentes legales. Se movieron con intención, dijo Leah, con un tono preciso y clínico. Esto es deliberado, pero lo deliberado también se puede rastrear. Mabe asintió, entendiendo que cada documento, cada archivo con sello de tiempo, cada declaración notarial era una pieza de armadura en la lucha por recuperar lo que era suyo. Idearon un plan, presentaron una medida cautelar para bloquear el gravamen, revocar el poder notarial fraudulento y asegurar testimonios públicos para impedir futuras maniobras. Se contactó a testigos, vecinos a quienes Brent había pedido dinero sin devolverlo, pequeños empresarios engañados por miembros de la comunidad que habían observado las manipulaciones constantes.
Cada persona que alguna vez guardó silencio ahora estaba activa, lista para testificar y validar las acusaciones de Maeve. Para cuando el sol del final de la mañana proyectaba largas sombras sobre las calles, Maeve regresó a casa, cargando con la energía del impulso y una furia controlada. Se movía con intención por la casa, revisando cerraduras, reforzando puertas y distribuyendo documentos críticos en múltiples lugares seguros. Carpetas encriptadas, memorias USB, copias físicas, todo oculto y repartido. Cada contingencia que había previsto fue ejecutada sin vacilación. Entonces llegó el sobre de Brent, más agresivo que antes, una escritura de renuncia exigiendo la entrega total de su propiedad. Maeve no se inmutó. Lo llevó al brasero del jardín, encendió un fósforo y dejó que cada página se convirtiera en humo, un ritual de desafío y reivindicación. El acto fue deliberado, simbólico, un mensaje para sí misma y para el mundo. No se dejaría intimidar. Contactó al consejo vecinal solicitando una sesión de emergencia, presentándola como un asunto mayor que un simple agravio personal, un tema de integridad comunitaria y protección contra la explotación. Maeve se preparó con meticulosidad para la reunión de la noche, organizando carpetas, codificando por colores las pruebas, disponiendo asientos para los testigos. Para cuando los asistentes llegaron, ella se mantenía tranquila y firme, el peso de la traición transformado en una demostración calculada de autoridad. Los primeros murmullos llenaron el aire, vecinos susurrando y cruzando miradas al darse cuenta de la magnitud del engaño orquestado por Brent Taggart. La voz de Maeve cortó el murmullo, firme, deliberada, relatando la secuencia de los hechos, los retiros, el poder notarial falsificado, el intento de gravamen y el impacto en la confianza comunitaria. Uno por uno, los testigos presentaron sus testimonios, pérdidas económicas, documentos engañosos y encuentros personales con la manipulación. Cada declaración reforzaba su narrativa, validando las pruebas que había reunido. Al caer la noche, las firmas y declaraciones notariales completaron el registro. Maeve exhaló una mezcla de alivio y triunfo recorriéndola. Había recuperado la autoridad sobre su vida y sus bienes, transformando la traición en un camino meticulosamente documentado hacia la justicia. Brent y Ka no enfrentarían simplemente su reacción, se toparían con las consecuencias plenas de sus actos, precisas, imparables e inesperadas. La noche apenas se había sentado cuando Maeve regresó a casa, el murmullo de la ciudad desvaneciéndose tras ella al cruzar el umbral, decidida e imperturbable. La casa, antes un santuario, ahora se sentía como una fortaleza erizada con el conocimiento de las recientes traiciones. Cada rincón, cada cerradura, cada escondite discreto había sido revisado 2 veces. Colocó las memorias USB, las carpetas encriptadas y las pruebas impresas en lugares estratégicos, una en su bolso, otra en una caja de seguridad en una sucursal de confianza y otra enterrada en el gabinete marcado, solo para emergencias. Cada colocación era deliberada, asegurando que Brent o Kay no pudieran encontrarlas ni manipularlas. Pero no eran solo los documentos los que fortalecían su resolución. Era la certeza de haber creado una red de aliados que habían presenciado el patrón de engaño a lo largo de los años. A las 2 de la tarde, Lyra Winters estaba al teléfono, lista para revisar las grabaciones capturadas más temprano que incluían las amenazas de Brent, la intimidación casual de Ka y las leves grietas de incertidumbre que aparecían en su comportamiento. Maeve vio cada archivo observando las reacciones de Lie mientras las piezas de la narrativa se encajaban. La risa seca de Lie interrumpió la conversación, un sonido agudo y satisfactorio que señalaba el reconocimiento de la vulnerabilidad del enemigo. Maeve lo sintió también, la satisfacción de la preparación meticulosa, el deleite de que la justicia se desplegara bajo sus propios términos. Pero no había lugar para la complacencia. A las 3 de la tarde había comenzado a redactar correos a los miembros de la Asociación de Vecinos, a pequeños empresarios y a vecinos que durante mucho tiempo habían albergado sospechas sobre Brent y Kia. Cada mensaje incluía pruebas cuidadosamente compiladas, cronogramas de los retiros no autorizados, capturas de pantalla, declaraciones notariales y un mensaje breve y contundente. Intentaron borrarme. Ahora la verdad debe verse. En minutos comenzaron a llegar respuestas. Los vecinos confirmaban sus experiencias, los pequeños empresarios verificaban engaños y la voz colectiva de la comunidad empezaba a crecer. La presión sobre Brent y Ka se estaba construyendo incluso antes de que ellos lo advirtieran. A las 4:20 de la tarde, Brent intentó comunicarse con ella, su llamada ignorada, su frustración aumentando.
Poco después, un número desconocido envió una captura de pantalla de un mensaje que Brent había reenviado a uno de sus inversionistas, culpando a K y revelando las grietas en su plan coordinado. Mabe no reaccionó con ira, permitió que la información fortaleciera su estrategia, clarificara la narrativa que presentaría después. Cada acto de engaño se convertía en un arma que ella blandía con precisión. Esa noche revisó las piezas finales de su plan. Las medidas cautelares, los trámites legales y las pruebas para el consejo vecinal estaban listos, pero el siguiente paso era la divulgación pública, una exposición cuidadosamente calculada del fraude, que no dejaría espacio a la interpretación. A las 6:30 de la mañana del día siguiente, Mabe estaba sentada en la mesa de su cocina, rodeada de documentos impresos, el portátil abierto, el café aún caliente de la botella térmica preparada la noche anterior. Le había confirmado que todas las medidas cautelares de emergencia habían superado las revisiones preliminares. El gravamen estaba congelado y el poder notarial fraudulento estaba siendo formalmente impugnado. Pero el trabajo de Mabe estaba lejos de completarse. Comenzó a armar una presentación, un breve y preciso dossier titulado Protegiendo la propiedad, preservando la integridad. Estaba enmarcado como una sesión de seguridad vecinal, un título inocuo diseñado para mantener el enfoque limpio y profesional, pero cada diapositiva contenía la verdad irrefutable. Recibos de transacciones, declaraciones notariales, fechas y nombres se mostraban sin comentarios, dejando que la evidencia hablara por sí sola. A las 8 de la mañana, Angelo presentó su declaración jurada, detallando los $6.50 que había prestado a Brent y que nunca recuperó. Sharon le siguió con pruebas del uso indebido de un número fiscal y correspondencia que revelaba los intentos de K de manipular sistemas legales y financieros. Cada testimonio, cada interacción documentada, creaba un escudo creciente de pruebas incontestables. La narrativa ya no era de confusión o miedo. Era una fortaleza de responsabilidad que Brent y K no podían desmantelar. A las 10:45 de la mañana, la señora Dupree había recopilado las declaraciones del consejo vecinal. Cada firma un testimonio del patrón de engaño y abuso. 3 residentes adicionales presentaron cartas separadas, ampliando el alcance de la rendición de cuentas. Mabe revisó cada documento cuidadosamente, organizándolos en carpetas codificadas por colores, asegurando que cada detalle, cada marca de tiempo y cada conexión estuviera disponible de inmediato. La red de pruebas ahora estaba completa, una telaraña diseñada para atrapar las manipulaciones de quienes creyeron que los lazos familiares los protegerían de las consecuencias. Al final de la mañana, Mabe sintió una fría satisfacción. Brent y Kai habían asumido que ella reaccionaría con emoción, miedo o vacilación. En cambio, había transformado la traición en acción metódica y precisa. Cada transacción fraudulenta, cada intento de coerción, cada mentira y manipulación serían ahora enfrentados con consecuencias calculadas. El poder había cambiado de manos, ya no estaban ellos en control. Mabe se recostó en su silla, sintiendo un raro momento de calma determinada, su mente repasando cada posible contraataque. Estaba preparada para el enfrentamiento, para la exposición y para el eventual desmantelamiento del plan que había amenazado su seguridad y dignidad. El día se extendía ante ella con propósito, una serie continua de maniobras calculadas, cada una diseñada para recuperar lo que le habían arrebatado, para revelar la verdad y para asegurar que Brent y K ya no pudieran manipular ni los sistemas ni a las personas a su alrededor. Al mediodía, Mabe ya había comenzado a redactar el comunicado de prensa inicial, preparándose para atraer a los medios locales a la historia, manteniendo cuidadosamente un tono profesional y asegurando que la narrativa fáctica fuera innegable. Su estrategia era clara: la visibilidad sería su mayor arma. Aquellos que alguna vez la subestimaron ahora presenciarían el alcance total de su respuesta, orquestada con paciencia, precisión y la inconfundible autoridad de alguien que se negaba a ser silenciada. Al final de la tarde, Mabe había movilizado a sus aliados y testigos, preparándose para la reunión crucial del consejo vecinal que consolidaría la narrativa de la rendición de cuentas. La sala estaba cargada de expectación mientras los vecinos iban llegando poco a poco, muchos intercambiando susurros discretos, sus ojos dirigidos hacia Mabe con una mezcla de curiosidad y respeto. Había dispuesto los asientos con precisión, testigos colocados estratégicamente, documentos y pruebas a mano, el portátil conectado al proyector para una presentación visual clara. El presidente del consejo, el señor Callahan, abrió la sesión con formalidades rutinarias, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse.
Mabe se puso de pie, su postura compuesta pero imponente, irradiando la silenciosa autoridad de alguien completamente en control. Comenzó con una introducción medida, enmarcando la discusión como un asunto de responsabilidad comunitaria, evitando un lenguaje incendiario mientras insinuaba la gravedad de lo ocurrido. Su primera diapositiva mostraba una cronología de los hechos, clara, objetiva, irrefutable. La sala quedó en silencio. Los vecinos se inclinaron hacia adelante, cautivados por la claridad de su exposición. Mabe narró cada episodio, los retiros no autorizados, el poder notarial falsificado, el intento de gravamen y la red de engaños orquestada por Prentica. Su voz permaneció firme, cada palabra deliberada, enfatizando la secuencia de manipulaciones sin introducir ira personal. No era un ruego, era una exposición. Uno a uno, los testigos presentaron sus relatos. La voz de Angelo fue firme al recordar cómo prestó dinero a Brent, solo para que sus promesas fueran incumplidas. Pierron detalló cómo K había intentado manipular los sistemas legales y financieros y sus manos temblaron ligeramente al presentar los documentos que probaban las actividades fraudulentas. Cada testimonio, emparejado con las pruebas meticulosamente recopiladas por Mabe, creó una narrativa innegable que dejaba poco espacio para la duda. Mabe observó cómo Brent y K llegaban tarde, con expresiones de sorpresa, aprensión e indignación apenas disimulada. Se sentaron al fondo de la sala, tratando de minimizar la atención, pero la energía ya había cambiado. Mabe continuó proyectando calma y autoridad, dejando que las pruebas hablaran por sí mismas. Registros de transacciones, declaraciones notariadas y comunicaciones impresas fueron exhibidos, codificados por colores y organizados para máxima claridad. Brent se removía inquieto, susurrando algo a K, que respondía con una sonrisa forzada, pero sus intentos de mantener la compostura eran inútiles. El foco de la comunidad estaba fijo en la verdad, y el peso de sus actos se hacía palpable. Al culminar la presentación, Mabe expuso los pasos que ya había tomado. Demandas presentadas, cuentas congeladas, trámites legales en curso y el gravamen fraudulento bloqueado. Enfatizó que las acciones no eran solo para protegerla a ella, sino para salvaguardar a la comunidad y mantener la integridad en los asuntos financieros locales. Un silencio recorrió la sala al concluir, dejando espacio para la reflexión. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunos asintiendo en reconocimiento, otros revisando los expedientes preparados con cuidado. Finalmente, el señor Callahan habló, elogiando a Mabe por su diligencia y valentía, señalando que su documentación meticulosa había dado un ejemplo de cómo la responsabilidad cívica y la vigilancia personal podían unirse para proteger al vecindario. Brent intentó hablar, con un tono defensivo, buscando explicar o justificar sus actos, pero la presentación de Mabe había cambiado irrevocablemente la percepción de la sala. Cada vecino, cada testigo, validaba en silencio su narrativa, dejando a Brent y Cass con un espacio mínimo para maniobrar. El consejo registró formalmente los testimonios, las declaraciones notariadas y la documentación en los archivos públicos. Mabe observó el proceso con tranquila satisfacción. La confirmación legal y el reconocimiento comunitario habían fortalecido su posición. Sabía que esto era solo parte de la batalla. La exposición externa a través de los medios locales y la supervisión continua de las cuentas financieras garantizarían que la rendición de cuentas no solo fuera inmediata, sino sostenida. Al caer la tarde, la sesión del consejo concluyó. Mabe recogió los documentos restantes, asegurándose de que cada prueba quedara archivada correctamente. Y K se marcharon, con rostros mezcla de frustración y silenciosa aceptación de que su plan había fracasado. La estrategia de Mabe había triunfado no mediante la agresión, sino mediante la preparación meticulosa, la claridad y la inquebrantable presentación de la verdad. Al regresar a casa se permitió un breve respiro, consciente de que la siguiente fase, los procesos legales, la exposición pública y la supervisión constante de los sistemas financieros, exigiría el mismo nivel de precisión y determinación. La casa se sentía distinta ahora. No solo un santuario, sino un centro de mando, una base desde la cual se había iniciado la justicia y desde la cual continuaría desplegándose. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en cada documento seguro, cada carpeta encriptada, cada colocación estratégica de pruebas. Estaba preparada, resuelta y plenamente consciente de que sus acciones habían transformado la dinámica de poder. La noche afuera era tranquila, pero dentro de ella persistía una tormenta de determinación contenida. Brent y K la habían subestimado, suponiendo que su reacción sería el miedo o la vacilación. En cambio,
Ella había desmantelado metódicamente sus planes, movilizado testigos, fortalecido pruebas y establecido un camino de rendición de cuentas que perduraría. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de sus ventanas, los pensamientos de Mabe ya estaban varios pasos adelante, imaginando argumentos legales, comunicados de prensa y actualizaciones comunitarias. Cada escenario estaba anticipado, cada posible movimiento contrarrestado con precisión. La intensidad serena de la noche reflejaba la gravedad de sus logros y la inquebrantable resolución que definiría el siguiente capítulo de esta batalla en desarrollo. A la mañana siguiente, Mabe llegó al bufete de abogados con la silenciosa precisión de alguien completamente dueña de su narrativa. El sol apenas había salido, proyectando un suave resplandor sobre las calles de la ciudad, pero el peso del día que tenía por delante recaía sobre sus hombros, no como miedo, sino como responsabilidad. Lee Winters ya la esperaba, con el portátil abierto, una pila de borradores legales preliminares a su lado, y el aire entre ellas vibraba de anticipación. «Todo está listo», dijo Lee, con una voz serena pero teñida de emoción. Mabe asintió, revisando las versiones finales de las medidas cautelares y los escritos presentados. Cada documento había sido verificado 2 veces, cotejado con declaraciones notariales, registros financieros y pruebas en video. El gravamen fraudulento, los fondos malversados y los intentos de K de manipular instrumentos legales estaban meticulosamente catalogados. Para las 10 de la mañana, el primer comunicado de prensa ya estaba redactado, un resumen conciso y factual de los hechos, destacando las medidas legales tomadas para proteger la propiedad y los activos financieros de Mabe, así como las implicaciones más amplias para la rendición de cuentas comunitaria. Mabe insistió en la precisión, sin sensacionalismo, sin hipérboles emocionales, solo hechos verificables. Lee sonrió levemente, entendiendo que ese enfoque multiplicaba la credibilidad mucho más que la simple indignación. En el transcurso de una hora, el comunicado fue enviado a medios locales, blogs comunitarios y canales de redes sociales, cada uno cuidadosamente seleccionado para llegar al público que más importaba: vecinos, inversores y autoridades cívicas. A medida que la información circulaba, comenzaron a llegar respuestas, mensajes de apoyo, solicitudes de pruebas adicionales y expresiones de indignación hacia las acciones engañosas de Brent Kika. El paisaje digital se había convertido en un campo de batalla y Mabe había asegurado una posición dominante. Más tarde esa tarde, la confrontación legal comenzó en serio. Brent y Kika, ya plenamente conscientes de la magnitud y solidez de las pruebas en su contra, intentaron presentar argumentos de mitigación, desvío y parcial inocencia. Lia contrarrestó cada afirmación con documentos, marcas de tiempo y testimonios corroborados de testigos. La sala, más bien una pequeña cámara legal cívica, estaba tensa, llena de murmullos contenidos y el suave rasgar de plumas sobre papel. La frustración de Brent se hacía palpable a medida que cada afirmación que intentaba presentar era refutada sistemáticamente. K, normalmente compuesta y manipuladora, mostró signos sutiles de incomodidad, con respuestas cada vez más defensivas y tensas. May permaneció serena, con la concentración inquebrantable. Cada réplica, cada objeción, cada maniobra procesal había sido anticipada. Estaba preparada no solo para presentar pruebas, sino para garantizar que la integridad de la narrativa permaneciera intacta bajo escrutinio. Al final de la tarde, el juez reconoció la solidez de las presentaciones de Mabe, concediendo medidas cautelares preliminares y congelando los activos transferidos de forma indebida. El poder notarial fraudulento quedó invalidado y Brent y K recibieron una advertencia formal contra nuevos intentos de manipulación financiera. La atención de Mabe se desplazó sin esfuerzo al aspecto mediático de su estrategia. Se programaron entrevistas con canales de noticias locales, podcasts y foros comunitarios. En cada ocasión, la entrega de Mabe fue serena, autoritaria y emocionalmente resonante, sin caer en agravios personales. Habló de rendición de cuentas, de vigilancia comunitaria y de la importancia de proteger los derechos y los bienes propios. Cada declaración estaba cuidadosamente calibrada para mantener la credibilidad, inspirar respeto y evitar malinterpretaciones. Al anochecer, las redes sociales estaban encendidas. Historias que detallaban las acciones fraudulentas, las medidas cautelares y la meticulosa preparación de Mabe se habían viralizado en la comunidad local. El apoyo llegaba desde rincones inesperados, líderes empresariales, autoridades cívicas e incluso asesores financieros que ofrecían orientación y validación.
Brent y Cass se encontraban cada vez más aislados, sus intentos de suscitar simpatía o sembrar dudas quedaban ahogados por la claridad de las pruebas documentadas y la firme compostura de Maeve. Al regresar a casa, Maeve se permitió un breve respiro. Su hogar, antes un escenario de ansiedad y tensión, ahora se sentía como el centro nervioso de una operación cuidadosamente orquestada. Cada documento, cada archivo digital y cada nota estratégica eran un testimonio de previsión y preparación. Sin embargo, sabía que la victoria aún estaba en proceso. La supervisión constante de las cuentas financieras, nuevas presentaciones legales y la claridad pública a través de los medios seguían siendo críticas para garantizar una rendición de cuentas duradera. Al caer la noche, Maeve repasó los avances del día, el reconocimiento del tribunal a las pruebas, la congelación de los activos malversados, la creciente conciencia comunitaria y la comunicación estratégica que había diseñado. Cada pieza encajaba perfectamente en un rompecabezas más grande, uno que Bert y Kay habían creído controlar, pero que en realidad ya habían perdido. Se recostó en su silla, disfrutando de un raro momento de satisfacción tranquila, sabiendo que la preparación meticulosa, el pensamiento estratégico y la determinación inquebrantable habían inclinado decisivamente la balanza de poder. El día había demostrado que la traición podía enfrentarse no con ira impulsiva, sino con acción calma y deliberada, asegurando que la verdad, la rendición de cuentas y la justicia prevalecieran. En los días que siguieron, las repercusiones para Brent y Cass se intensificaron, revelando las consecuencias completas de su calculada decepción. Maeve permanecía vigilante, consciente de que su desesperación podía manifestarse de formas impredecibles, pero confiada en que sus preparativos habían anticipado cada posible maniobra. Brent, antes seguro de sí mismo y desdeñoso, enfrentaba ahora una creciente presión legal y un escrutinio público. Sus intentos de contactar antiguos aliados en busca de apoyo se encontraban con cautela o rechazo total. La comunidad, habiendo observado las pruebas meticulosas que Maeve había reunido, comenzó a distanciarse. K, cuyas tácticas manipuladoras se habían apoyado en el encanto y la persuasión calculada, se enfrentaba ahora a un panorama en el que la credibilidad ya no le pertenecía. Cada intento de influir en la opinión, ya fuera mediante sutiles publicaciones en redes sociales, llamadas telefónicas o contramovimientos legales, era neutralizado sistemáticamente por la estrategia proactiva de Maeve. Ella continuaba con su minuciosa supervisión de los registros financieros, asegurándose de que no ocurrieran más transacciones no autorizadas. Cada alerta desencadenaba una respuesta inmediata, ya fuera a través de su abogada Leigh, de la comunicación directa con las instituciones bancarias o de notificaciones oficiales presentadas ante las autoridades regulatorias. Mientras tanto, la atención mediática comenzaba a amplificarse. Los artículos de prensa destacaban la importancia de la transparencia, la vigilancia cívica y la preparación legal, citando a menudo la cuidadosa documentación de Maeve como un modelo de acción responsable. La respuesta pública fue abrumadoramente favorable. Llegaron mensajes de aliento, ofrecimientos de ayuda y solicitudes de orientación. Maeve, siempre serena, gestionó cada interacción con precisión, compartiendo ideas sin sobreexponerse, enfatizando medidas prácticas mientras mantenía la discreción sobre los procedimientos legales en curso. Dentro de la comunidad, los vecinos comenzaron a organizarse, inspirados por la claridad y el coraje del enfoque de Maeve. Se formaron talleres sobre educación financiera, conciencia legal y protección de activos, creando un efecto dominó de preparación y responsabilidad. Esto reforzó la influencia de Maeve y subrayó el impacto a largo plazo de sus acciones. Su batalla no era solo personal, se había convertido en un catalizador de vigilancia sistémica. Brent, cada vez más acorralado, intentó presentar mociones para impugnar las medidas cautelares y el congelamiento de activos, pero el tribunal respondió con rapidez, citando la abrumadora evidencia y la credibilidad de los testimonios de los testigos. Cada documento que presentó fue diseccionado y contrarrestado por Lee con meticulosa precisión, dejándole sin margen de maniobra. K trató de emplear tácticas de manipulación social contactando a miembros influyentes de la comunidad con la esperanza de generar apoyo, pero la transparencia y las revelaciones previas de Maeve neutralizaron tales esfuerzos. Sus estrategias combinadas, antes calculadas y seguras, se tambaleaban ahora bajo el peso de la responsabilidad y la conciencia pública. A medida que avanzaba el proceso legal, Maeve siguió centrada en seguimientos estratégicos. Programó revisiones regulares con Leah, asegurándose de que cada moción, fecha de audiencia y posible resquicio legal fuera anticipado y resuelto.
Se mantenían copias de seguridad seguras de toda la documentación, tanto en formato digital como físico, y los canales de comunicación eran supervisados para evitar sorpresas. En casa, su entorno reflejaba su enfoque meticuloso, cada documento organizado, cada archivo digital encriptado, cada nota estratégica cruzada con pasos accionables. En medio de estas operaciones logísticas, Mobile se permitió breves momentos de reflexión. El trayecto desde el descubrimiento hasta la acción había sido intenso, exigente y emocionalmente agotador, pero cada paso reforzaba su sentido de propósito. Saber que su diligencia no solo protegía sus propios activos, sino que también educaba e inspiraba a una comunidad más amplia, le otorgaba una satisfacción silenciosa. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre su estudio, Mabel revisó las declaraciones públicas y los escritos judiciales de la semana anterior. La trayectoria era clara. Brent y Guy estaban aislados, su credibilidad erosionada y el sistema legal firmemente alineado con la verdad documentada. Trazó la siguiente serie de acciones: presentaciones legales finales, actualizaciones mediáticas dirigidas y participación comunitaria, para asegurar que el resultado fuera tanto definitivo como duradero. La sensación de control que sentían no era arrogancia, sino un testimonio de preparación, previsión y ejecución disciplinada. Al mantener la compostura, aprovechar las pruebas y priorizar la comunicación estratégica, Mave había transformado lo que comenzó como una violación personal en una narrativa demostrable de responsabilidad, civismo y acción empoderada. Al asentarse la noche por completo, se permitió un momento para respirar, reconociendo que la tormenta había sido enfrentada no con represalias impulsivas, sino con pasos deliberados y calculados, y que la resolución final estaba ahora al alcance. La sala del tribunal estaba una vez más tensa, la atmósfera cargada de anticipación, mientras Brent y Guy se preparaban para lo que creían sería su última oportunidad de cambiar la narrativa a su favor. Esta vez, sin embargo, la energía en la sala pertenecía a Maeve. Su presencia era serena, autoritaria y tranquila, un marcado contraste con la energía ansiosa y defensiva que emanaba de sus adversarios. Lee había preparado meticulosamente cada documento, verificado cada registro financiero y reunido testimonios de testigos convincentes. El juez, consciente de los intrincados detalles del caso, se inclinó hacia adelante, señalando la gravedad del proceso. Brent intentó hablar primero, lanzando una serie de argumentos diseñados para distraer y desviar. Sin embargo, las pruebas de Maeve, destacadas estratégicamente por Lee, desmantelaron cada alegato con claridad y precisión. Los contratos fraudulentos, las firmas manipuladas y la correspondencia fabricada, todo previamente documentado, se presentaron con minuciosa exhaustividad, dejando poco espacio para la duda. Guy interrumpía ocasionalmente, su tono oscilando entre la defensiva y la frustración, pero cada intervención era abordada de inmediato, con el equipo legal neutralizando cualquier intento de confundir o engañar. Fuera del tribunal, la cobertura mediática amplificaba cada momento. Las cámaras captaban expresiones, reacciones y declaraciones, creando un registro público que reforzaba la transparencia y la responsabilidad. Los miembros de la comunidad, al tanto del drama a través de las redes sociales, seguían de cerca y sus mensajes de apoyo y admiración crecían con cada hora que pasaba. A medida que avanzaba la audiencia, el tribunal reconoció la naturaleza sistémica de las acciones de Brent y Guy. El juez destacó el patrón de engaño, la explotación deliberada de vacíos legales y la extensa preparación y diligencia exhibidas por MAB. En un momento definitorio se confirmaron las medidas cautelares. Todos los activos transferidos ilícitamente fueron asegurados de manera permanente y se emitieron directrices para impedir futuras manipulaciones. Los intentos de Brent de presentar argumentos de último minuto resultaron ineficaces. La claridad del tribunal reflejaba la minuciosidad de la documentación de Maeve y la credibilidad de su presentación. La expresión de Kika vaciló, su habitual compostura socavada por la firmeza implacable del proceso. Afuera, los simpatizantes celebraban en silencio, sabiendo que la justicia no solo se había hecho, sino que había quedado documentada de una manera que disuadiría acciones similares en el futuro. Una vez concluidos los procedimientos legales, Maeve se centró en consolidar su victoria. Coordinó con las instituciones financieras para asegurar que todas las cuentas estuvieran protegidas, que los registros legales fueran debidamente archivados y que las iniciativas de divulgación comunitaria fueran reforzadas. La respuesta pública continuó creciendo. Circulaban ampliamente artículos que elogiaban su enfoque estratégico, su precisión analítica y su calma inquebrantable.
Se planificaron talleres, seminarios y debates cívicos, con Maven en el centro como participante y organizadora, compartiendo ideas y estrategias prácticas para proteger activos y garantizar la responsabilidad. Brent y K, ahora desacreditados públicamente, se encontraron aislados, con su credibilidad erosionada tanto en los ámbitos legales como sociales. Los intentos de impugnar el resultado o recuperar influencia resultaron inútiles. La meticulosa documentación, las pruebas corroboradas y la comunicación pública estratégica orquestada por Mave habían creado una base inquebrantable de responsabilidad. Con el paso de los días, Mave reflexionó sobre el camino recorrido. Desde el descubrimiento inicial del engaño hasta la recopilación meticulosa de pruebas, desde la navegación de complejos desafíos legales hasta la gestión estratégica de las narrativas mediáticas, cada paso había sido ejecutado con previsión y precisión. Las lecciones aprendidas trascendieron la victoria personal, la importancia de la preparación, el poder de la transparencia y el impacto de una acción disciplinada y estratégica se hicieron evidentes no solo para ella, sino también para la comunidad más amplia que había influido. Esa tarde, mientras estaba en su balcón contemplando las luces de la ciudad, una profunda sensación de calma la envolvió. La tormenta había pasado, pero lo más importante era que se había sentado una base para la vigilancia continua y la responsabilidad comunitaria. La caída de Brent y K estaba completa, pero la narrativa mayor, una de empoderamiento, previsión estratégica y resiliencia, permanecía. La historia de Mabe ya no trataba únicamente de justicia personal, se había convertido en un testimonio del poder transformador de la preparación, la claridad y la acción medida. Al profundizar la noche, sintió una satisfacción que trascendía la mera victoria. La justicia había sido asegurada, la verdad había prevalecido y una comunidad había sido fortalecida a través del ejemplo. En ese momento de silencio, Mabe comprendió que, aunque la batalla había sido intensa y los desafíos formidables, la culminación de una estrategia cuidadosa, un enfoque inquebrantable y acciones deliberadas no solo habían resuelto una crisis personal, sino que habían creado un impacto duradero mucho más allá de su propio ámbito. En las semanas posteriores a la resolución judicial, la atmósfera en la vida de Mabe pasó de la tensión al compromiso con propósito. La victoria legal había consolidado su posición, pero ella sabía que el verdadero impacto iba más allá de una simple reivindicación personal. Líderes comunitarios comenzaron a acercarse, inspirados por su enfoque de responsabilidad y su compostura inquebrantable frente al engaño. Se organizaron talleres en centros comunitarios locales y foros en línea, con Mabe como oradora principal, detallando estrategias paso a paso para la vigilancia financiera, la preparación legal y la gestión transparente de registros. Su historia se convirtió en un estudio de casos sobre resiliencia cívica, ilustrando cómo la acción metódica podía proteger no solo intereses individuales, sino también la integridad comunitaria. Brent y Key, ahora completamente marginados de los círculos que alguna vez manipularon, luchaban por recuperar relevancia. Sus esfuerzos por reclamar influencia o presentar narrativas alternativas fueron sistemáticamente desacreditados, no solo por las decisiones judiciales, sino también por la sólida documentación de las respuestas estratégicas de Mabe. Las instituciones financieras los catalogaron como de alto riesgo y sus reputaciones profesionales sufrieron un daño irreparable. Los efectos se extendieron aún más. Socios que antes habían tolerado o facilitado prácticas poco éticas cortaron lazos, comprendiendo que la credibilidad de sus redes dependía de la transparencia y la responsabilidad. Mientras tanto, Mabe mantenía un cuidadoso equilibrio entre el compromiso público y los límites personales. Cada aparición pública, entrevista o difusión comunitaria estaba cuidadosamente preparada, enfatizando la orientación práctica en lugar del agravio personal. Subrayaba la importancia de la previsión, la documentación meticulosa y la comunicación estratégica, asegurándose de que las lecciones de su experiencia pudieran aplicarse ampliamente sin comprometer la privacidad o la seguridad. Las redes sociales seguían amplificando su historia, pero Margaret se mantenía selectiva, curando el contenido para resaltar el valor educativo y el empoderamiento cívico en lugar del sensacionalismo. Su enfoque fomentaba un entorno de confianza, credibilidad e influencia mesurada, reforzando su papel no solo como vencedora en un conflicto personal, sino como modelo de previsión estratégica y liderazgo. A nivel personal, me comenzó a explorar reflexiones más profundas sobre resiliencia y adaptabilidad. La prueba con Brensica no solo había puesto a prueba su paciencia y habilidades analíticas, sino también su resistencia emocional. Cada desafío exigía un equilibrio de intelecto y empatía, rigor y discreción, cálculo estratégico y claridad moral.
En momentos de quietud, repasaba las decisiones que la habían guiado durante la crisis, cada elección de documentar, verificar y comunicar, y reconocía el poder que confería la preparación deliberada. Familiares y amigos cercanos notaron la transformación sutil. La experiencia, aunque intensa, había fortalecido su sentido de agencia y reforzado los valores que consideraba esenciales: integridad, responsabilidad y previsión estratégica. Sus interacciones se volvieron más intencionales, enfocadas no en el compromiso superficial, sino en la contribución significativa y el crecimiento compartido. La comunidad, inspirada por su ejemplo, comenzó a implementar cambios sistémicos para prevenir situaciones similares. Organizaciones cívicas locales incorporaron la educación financiera y la preparación legal en sus programas. Pequeñas empresas adoptaron prácticas contables transparentes y las asociaciones de vecinos desarrollaron protocolos de resolución de disputas y responsabilidad pública. La influencia de Mave trascendió la reivindicación personal. Había catalizado un movimiento más amplio que enfatizaba la previsión, la responsabilidad y la planificación proactiva. Incluso Brandt y K, a pesar de su caída en desgracia, se mantuvieron como advertencia viviente, un ejemplo de cómo el engaño calculado finalmente se derrumba frente a la preparación estratégica y la acción transparente. Con el paso de los meses, Mave siguió monitoreando los desarrollos, asegurándose de que las protecciones legales y la conciencia pública que había cultivado se mantuvieran efectivas. Su vida recuperó un ritmo marcado tanto por el logro como por la intencionalidad. Perseguía metas personales, profundizaba el compromiso comunitario y mantenía la vigilancia sobre los sistemas que había ayudado a fortalecer. Cada día reforzaba la lección central de su camino, que la planificación metódica, la integridad y la acción estratégica no solo contrarrestan el engaño, sino que pueden transformar los desafíos en oportunidades duraderas de impacto. De pie una vez más en su balcón una noche, Mave observó el murmullo tranquilo de la ciudad debajo. La sensación de alivio y logro era profunda, pero matizada con conciencia. La victoria se había alcanzado no a través de medidas reactivas o represalias emocionales, sino mediante un esfuerzo deliberado, mesurado y disciplinado. Bradley y han sido responsabilizados, la comunidad empoderada, y Mave misma había emergido no solo como sobreviviente de la manipulación, sino como líder, estratega y faro de acción razonada. El aire nocturno traía consigo un sentido de finalidad y posibilidad, señalando que, aunque un capítulo había cerrado, los principios forjados a través de esta experiencia guiarían todos los futuros empeños. En ese momento, Mave comprendió plenamente que la justicia, la previsión y la integridad, cuando se ejecutan con precisión y perseverancia, podían crear resultados mucho mayores que una simple retribución personal. Podían transformar comunidades, fortalecer la confianza e inspirar un cambio duradero y significativo. A medida que los meses adquirieron un ritmo más estable, Mave se encontró reflexionando profundamente sobre todo el recorrido, desde el descubrimiento inicial de la duplicidad de Brent y K hasta la resolución definitiva del conflicto. La intensidad de la experiencia había dejado huellas duraderas, no solo en su vida personal, sino también en la comunidad más amplia a la que había impactado. Su hogar, antes un espacio de vigilancia constante y planificación meticulosa, ahora irradiaba una tranquila sensación de orden y logro. Cada archivo, cada registro, cada comunicación que había preservado durante la prueba permanecía cuidadosamente organizado, no como un vestigio del conflicto, sino como un recordatorio tangible del poder de la preparación y la previsión. Mave reconocía que la victoria alcanzada se extendía mucho más allá del ámbito legal. Era un testimonio de disciplina, estrategia y la capacidad de actuar con decisión sin sucumbir al pánico ni a la reacción impulsiva. Las lecciones aprendidas sobre documentación, responsabilidad, comunicación y resiliencia personal se convirtieron en principios que buscaba incorporar en todos los aspectos de su vida y compartir con quienes la rodeaban. El compromiso comunitario seguía siendo un enfoque central. Mave hablaba con frecuencia en talleres, escuelas y seminarios en línea, enfatizando estrategias prácticas para proteger activos, navegar complejidades legales y construir redes transparentes y responsables. Su historia se convirtió en un ejemplo para pequeñas empresas, organizaciones cívicas e individuos por igual, demostrando cómo la acción deliberada y la vigilancia constante podían prevenir la explotación y empoderar comunidades. Brent y K, aunque apartados legal y socialmente, se transformaron en símbolos de las consecuencias de la manipulación sin control. Su caída, meticulosamente documentada y reconocida públicamente, servía como advertencia, ilustrando el costo del engaño y la fuerza inherente en una resistencia metódica y con principios.
Mabe, sin embargo, nunca permitió que su enfoque se orientara hacia la venganza. Sus reflexiones estaban centradas en el empoderamiento, la educación y el cultivo de la resiliencia, no en la represalia. Al mantener esta perspectiva, reforzó un legado de influencia constructiva, demostrando que la justicia alcanzada mediante acción mesurada lleva un significado duradero mucho más allá de la retribución personal. En sus momentos privados, Mabe también contemplaba su viaje emocional. La tensión de enfrentar la traición y orquestar una compleja estrategia legal había puesto a prueba su paciencia, intelecto y empatía. Sin embargo, el proceso había fomentado crecimiento, una mayor capacidad de discernimiento, una conciencia más aguda del comportamiento humano y una habilidad fortalecida para navegar la incertidumbre. Estas lecciones se volvieron intrínsecas a su identidad, moldeando no solo sus decisiones en futuros desafíos similares, sino también la forma en que guiaba y asesoraba a otros. El reconocimiento social, aunque gratificante, era secundario frente a la satisfacción interna que Mabe experimentaba al haber actuado con integridad y previsión. La verdadera medida de su éxito residía en la estabilidad restaurada, la conciencia cultivada y el empoderamiento transmitido a otros. Las iniciativas comunitarias, influenciadas por su ejemplo, florecieron. Los programas educativos enfatizaban la alfabetización financiera, la preparación legal y la gobernanza transparente. Las organizaciones locales incorporaron políticas inspiradas en su enfoque estratégico, creando sistemas de resilience que disuadían la mala conducta y fomentaban la rendición de cuentas. La presencia de Mabe en estas iniciativas era tanto activa como consultiva, lo que le permitía guiar sin dominar, inspirar sin eclipsar y garantizar que los principios de integridad permanecieran en el núcleo de los esfuerzos en curso. Incluso los intentos de Verticae por rehabilitarse o reinterpretar sus acciones eran recibidos con escepticismo. Su credibilidad disminuida, combinada con la mayor conciencia de la comunidad y el precedente legal establecido gracias a las acciones de Mabe, aseguraban que cualquier futuro intento de influencia sería examinado con cuidado y difícilmente prosperaría. Al mirar hacia adelante, Mabe sentía una preparación serena para cualquier desafío que pudiera surgir. La prueba le había proporcionado experiencia práctica, visión estratégica y resiliencia emocional. Comprendía que aunque las amenazas y obstáculos son inevitables, la combinación de preparación, acción metódica y toma de decisiones con principios ofrecía el camino más fiable hacia la resolución y el empoderamiento. De pie una vez más en su balcón, observando el brillo tranquilo de las luces de la ciudad, Maves se permitió un raro momento de reflexión y gratitud. El recorrido había sido arduo, pero cada prueba había reforzado su capacidad de discernimiento, liderazgo e impacto comunitario. Reconocía que el verdadero poder no reside en la represalia ni en el control, sino en la acción mesurada, la previsión estratégica y la capacidad de transformar los desafíos en lecciones perdurables para uno mismo y para los demás. En ese momento de calma, Mabe interiorizó la verdad última de su experiencia, que la integridad, la perseverancia y la acción deliberada no solo aseguran justicia, sino que también crean un legado duradero, una influencia que continúa resonando mucho después de que el conflicto inmediato ha pasado. Y con esa comprensión, abrazó el futuro con confianza, sabiendo que su vida, sus decisiones y los sistemas que había ayudado a fortalecer estaban alineados con principios que perdurarían, inspirarían y protegerían durante años.